Muy buenos días, estamos aquí hoy para realizar una entrevista a dos ferroviarias con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer 2025, dedicado en esta ocasión a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad, hablando de su empoderamiento y demás, así que no podría venir mejor este tipo de entrevista para que dos ferroviarias nos cuenten su experiencia, su trayectoria y qué mensaje podrían darle a las jóvenes y adolescentes para que se animen a trabajar en el ferrocarril. Bueno, mi nombre es Agrario Peraleda Díaz y llevo primero en Renfe, en total, entre Renfe y Adif, desde el año 1983. Prefiero no nombrar los años porque se me hacen muchos. Actualmente estoy en la Dirección de Negocio y Clientes y soy la jefa de área de coordinación y apoyo del director de Patrimonio y Urbanismo. Bien. Y cuéntanos. Soy María Jesús Sanz Martínez. Ingresé en Renfe en el año 1982 y actualmente trabajo en la Dirección General de Gestión de Personas. Llevo la jefatura de área de seguimiento y control en tareas de control de gestión. Y También en Adif. También en Adif. Muy bien. Bueno, pues ya habéis comentado un poquito, pero contarnos qué estudios y qué formación os llevó a ese ingreso en los años que habéis indicado. Yo, así un poco resumido, estaba acabando la carrera, o la había acabado ya, de Sociología. Estaba trabajando con un equipo en una investigación sobre la Comunidad de Madrid y bueno, pues mi padre era ferroviario y yo creo que salieron la primera convocatoria en muchos años, año 82 o 80, ya no me acuerdo. Y de alguna manera, pues lo que típico de los padres, por asegurarte, pues preséntate, en fin. Yo tampoco tenía mucho interés, la verdad, en aquel momento. Y resultó pues que era para una convocatoria, yo creo que era múltiples, pero eran operativos. Y en concreto yo me presenté para Factor. Cuando yo aprobé, pero tenía algunas dioptrías en la vista y en principio me tiraron. Pero me dieron la oportunidad de hacer una homologación, digamos, para oficinas. Entonces me dieron la oportunidad de hacer un examen que entonces llamaban de taquigrafía, mecanografía. Bueno, mi padre, que para eso era muy pragmático, fueron temas que me hizo aprender también, había que ser versátil. Y ya entré como administrativo en un sitio que se llamaba la Dirección de Mantenimiento, de Material, perdón, en Paseo del Rey, y un sitio decimonónico, y ahí entré en el año 83. ¿Y tú, María Jesús? Cuéntanos. Bueno, pues yo me presenté a unas convocatorias que salieron en el año 1980. En aquel momento yo estaba terminando COU y bueno, pues mi intención era ingresar en la universidad a estudiar matemáticas. Bueno, me animó muchísimo un tío mío que era ferroviario y entonces bueno, pues, me preparó, me trajo instancias. Bueno, yo no tenía ningún interés porque yo lo que quería era estudiar y bueno, pero al final me presenté para factor de circulación en el año 1980, como os cuento. Entonces salieron muchas convocatorias entre el 78 y el 81, salieron muchas convocatorias de ingreso. Y bueno, yo al contrario que es Agrario, esa convocatoria no la aprobé, pero sin yo saberlo quedé en bolsa de trabajo. Entonces, en el año 82, que yo estaba estudiando, había acabado mi segundo curso en matemáticas, me llamó Renfe, me escribió una carta para ver si querían ingresar como peón especializado. Y bueno, pues ahí pues, ingresé y bueno, pues con la intención de ganar un dinerillo en las vacaciones, porque justo me llamaron en el mes de mayo, cuando estaba terminando mis exámenes y mi curso. Y bueno, pues al final ingresé para trabajar en el verano, no empecé a trabajar hasta diciembre, hasta el mes de diciembre, pero bueno, pues me venía muy bien el dinerillo y seguí trabajando y estudiando y bueno, pues hasta la fecha, que ya me queda muy poquito. ¿Ingresaste En diciembre del 82. ¿Y en qué destino?
ingresé en talleres y bueno, allí como peón especializado. Y bueno, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer porque yo no sabía qué se hacía. Y nada, ingresamos en aquel momento 20 mujeres como peones especializados en el taller central de reparaciones de Villaverde. Era un taller que, bueno, muy grande. Yo no me imaginaba que iba a ser aquello así, una nave inmensa. Y bueno, pues las 20 mujeres, que además éramos todas muy jovencillas, yo entonces tenía 20 años y bueno, pues mis compañeras pues por ahí. Y nuestra sorpresa fue que llegamos y nos dieron una escoba para barrer el taller. Entonces, bueno, para mí aquello fue... Porque bueno, con nosotras ingresaron hombres, peones, como nosotras, y a ellos les subieron una carretilla en puentes grúa, pero a nosotros pues nuestra escoba. Entonces, pues bueno, allí estuve durante 4 años. Ese tema que comentas, por ejemplo, en oficina, yo entré como auxiliar administrativo, ¿no? Y entonces, digamos que a igualdad de condiciones, o bueno, yo también ya acá entramos también gente, teníamos estudios superiores, pero entrábamos en esas categorías, ¿no? Y bueno, pues si eras mujer, mecanógrafa. Si eras mujer, te traían incluso cuando se empezó con las máquinas, yo creo que eran las Lexicon, que eran como bueno, pues eran muy básicas. Empezaron a venir las electrónicas y recuerdo que, pues habiendo un chico y yo que teníamos más o menos las mismas características, entraron y dije, mira, te traemos un regalo, una máquina electrónica. Y digo, pues a mí eso no son regalos, a mí regalo flores o lo que queráis, pero quiero decir que esos detalles sí que eran como muy señalados. Se vivían. Esa imposición de roles que había, ¿no? Sí, al ser mujer, en principio, todavía en esos años de apertura aún seguían presentes. Muy presentes, ya estabais ingresando las mujeres con mayor número, pero es verdad que aún se mantenían esos aspectos decimonónicos, o como comentas, o más antiguos, más paternalistas, ¿no? Lo clásico. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿y el entorno laboral en general, aparte de lo que comentáis, cómo recibieron? Yo para mí fue curioso cuando entré allí, porque bueno, era una época que, bueno, pues estábamos en la transición, ¿no? Y en la universidad todavía nos había tocado ver y correr detrás de los grises, o los grises detrás de nosotros. Y yo había cierta polarización política todavía en la sociedad. Entonces, bueno, yo cuando entré, primero me metí en una oficina que era mucha gente, era como una especie de pool de muchas edades, hombres, mujeres, pero enseguida me adscribieron a un servicio. Cuando llegué había 3 señores. Llegó 3 señores porque yo tenía 22 años y estos eran 3 señores. Entonces, uno era de Fuerza Nueva, que para la gente más joven, que a lo mejor no sepa, pues era un poco los rescoldos de la ultraderecha del franquismo. Otro era un comunista, que además fumaba unos puros que me los tragaba yo. Y luego estaba el típico, pues bueno, funcionario, que era un señor pues como muy neutro, muy formal. Entonces, claro, con 22 años llegas allí, pero tengo que decir que la verdad es que siempre hubo una convivencia estupenda, o sea, porque antes de nada lo que había, yo les veía muy profesionales, les veía respetuosos, y luego ya conmigo, pues paternalistas. O sea, quiero decir que me dieron un entorno agradable, paternalista, quizá entre la juventud y ser chica. Entonces, para mí, ese comienzo o esa escena en un edificio como era Paseo del Rey 30, entonces decimonónico total, rodeado de papeles, me parece que es tremendo cuando me acuerdo de ello, cuando vuelvo allí. Y en tu caso, encima, en ese ambiente tan masculino como eran los talleres. Sí, también nos encontramos con esa sensación de arrope, del paternalismo en los señores mayores, pero también se notaba hacia nosotras un cierto rechazo en el sentido de que ¿qué hace esta mujer aquí? Que esta chica aquí no como
no sirve, esto debería de ocupar este puesto un hombre que nos pudiese, no sé, pues ayudar más, o se notaba esto. Y bueno, por lo demás en talleres el ambiente era como en aquellos momentos era como muy reivindicativo. O sea, las huelgas, pues había que ir a las huelgas sí o sí. Y en aquellos momentos es verdad que se estaban consiguiendo muchas cosas gracias a este movimiento de los trabajadores y bueno, pues a esta acción sindical que entonces era muy fuerte. Y más en un ámbito como los Y talleres. más en talleres eso se paraba, es verdad. Y bueno, a nadie se le ocurría, bueno, a muy poquitos se les ocurría no hacer huelga, además con mucho riesgo, pero se consiguieron muchas cosas. Recuerdo que cuando nosotras ingresamos, se había conseguido algo pues muy importante, y era que se había subido mucho el sueldo a los ferroviarios. Yo me acuerdo que en mi nómina, se acordará Sagrario, en nuestra nómina teníamos un apartadejo que era un importe que era el plus convenio, y ese importe plus convenio era igual la cantidad era muy parecida a lo que era la clave 002, que era el sueldo base. Bueno, pues eso se había conseguido en esos años previos a nuestro ingreso. O sea, eso se había conseguido como en el año 78. Es decir, el sueldo de los ferroviarios era un sueldo muy bajito. Entonces, con esas reivindicaciones se había conseguido tener un sueldo pues un poquito más digno, ¿no? Mejor, y fue un buen momento. Nuestro ingreso, la verdad es que fue en un buen momento. Y, por ejemplo, bueno, nos habéis comentado un poco sobre vuestras labores, tampoco hay mucho más que añadir en ese primer ingreso, ¿no? En principio, bueno, espero que después de la escoba se fuera abriendo la cuestión a alguna historia más, y en tu caso lo mismo, que aparte de mecanografiar, pues que ya fueran dándoos otro tipo de tareas más acordes, además con vuestra formación superior, que eso no hay que olvidarlo tampoco. ¿Así algún detalle que queréis apuntar sobre esas tareas o esa evolución de las tareas en el primer ingreso, o quizás lo notasteis más en los siguientes destinos? Ahí sí que hubo evolución en talleres, sí que hubo algo de evolución para las mujeres, porque nosotras también nos mostramos reivindicativas. O sea, como os cuento, como estoy contando el tema de la escoba, dices, pero yo, ¿por qué una escoba? Si yo puedo hacer lo mismo que, no sé, pues a lo mejor que este señor. De hecho, yo tenía compañeras que, bueno, tenían una fortaleza física, o sea, que podían hacer tareas de allí, propias de allí. Entonces sí que al final, bueno, un poco antes de marcharme yo de allí, sí que ya se nos iba acoplando en puestos pues de oficiales de oficio, y bueno, pues para ir aprendiendo y realizando tareas, pues otras tareas distintas, ¿no? A nosotras no nos gustaba que se nos encasillara. Queríamos demostrar que podíamos hacer pues otros trabajos. Yo quería apuntar que hubo también un acontecimiento en oficinas, digamos, concreto, que fue la incorporación de las mujeres que durante el franquismo tuvieron que dejar de trabajar. Entonces yo tuve varias compañeras pues, que reingresarían, yo las veía muy mayores porque yo tenía, como digo, tenía 22 años, ¿no? Y todavía pues no tenía muy poca experiencia en trabajo laboral. Tendrían 50 y tantos, 55, prácticamente todas habían criado a sus hijos. Y me encantó porque era un poco ese contraste entre los señores y ellas yo las vi con una voluntad de incorporarse, de trabajar, de seguir haciendo, que realmente a mí digamos, ampliaron la perspectiva de un ambiente tremendamente masculino, ¿no? Y sobre todo esa capacidad de eso que se llama ahora tanto, se lleva tanto de la resiliencia. Después de tantos años fuera y apartadas,
Yo todas las compañeras que tuve entonces las vi con unas ganas y con una plena integración en el trabajo. Claro, de retomar, porque era, bueno, para las jóvenes que a lo mejor no lo conozcan, anteriormente, sobre todo durante la época del franquismo, existía una legislación, una ley que obligaba a que las mujeres en el momento en el que se casaban tenían que dejar de desempeñar, tenían que dejar su desempeño laboral y retornar al hogar a hacer sus tareas. Entonces sí, es un tema muy interesante y sobre todo ver pues con esa ilusión con la que lo retomaron. Sí, y con la responsabilidad que también ejercieron sus roles. Luego, una cosa que fue curiosa en este devenir, dentro de lo que eran, digamos, labores administrativas y tal, claro, no había ordenadores, entonces, ni procesadores de nada. Entonces, la evolución que empezó a haber cuando empezaron ya los procesadores de texto, yo ahí sí que vi que había, digamos que ahí las mujeres que estamos, ya sí que había una homologación porque todos llegábamos a la vez a una tecnología que era nueva para todos y que sí que se iba quedando atrás mucha gente entonces que tendría los 50 y tantos y que decían a mí esto, a mí esto no, a mí con esto ya no puedo, como diciendo, para lo que me queda. Entonces también eso fue una oportunidad de homologación entre los hombres y las mujeres en los trabajos de oficina, porque luego, claro, para procesar, para archivar, para muchas tareas de todo tipo, ¿no? Realmente ahí dimos un salto importante. Claro, es que visteis el comienzo, ¿no? de la transformación de lo analógico a lo digital y además todas las implicaciones que tuvo pues precisamente para el trabajo de oficina, todo lo que ayudó a pesar de siempre esas primeras reticencias. Hombre, por vuestra parte entiendo que al ser más jóvenes estabais algo más abiertos y veíais las carencias de esos medios más tradicionales y lo que os podían aportar esas nuevas tecnologías. Exactamente. Eso debe ser muy muy interesante. Claro, a lo mejor la gente esto también pasa a día de hoy, ¿no? Porque la gente más mayor a lo mejor dice, bueno, a mí ya esto de las redes sociales no me... Pero vamos, es muy... Claro, yo en este tema lo que sí también vi fue acompañamiento a la empresa, porque yo creo que hizo un gran esfuerzo de enseñanza, se hacían muchos cursos de ofimática. Bueno, yo digo desde realmente a lo mejor... Ahora hay muchísimos más. Ahora hay muchas más. Bueno, ese es otro tema que a lo mejor hablaremos, ¿no? De la formación en la empresa y las oportunidades en ese sentido. Pero quiero decir que esa transformación, vamos, yo personalmente creo que sí que hubo un acompañamiento con eso, con una formación que nos facilitó porque la tarea, porque empezamos todos de cero, claro. Claro. Sí, los cambios en oficinas. Yo pasé a oficinas a los 4 años de mi ingreso en Renfe. La verdad era que yo en talleres no me encontraba en mi espacio, no estaba a gusto y entonces en cuanto pude pasé a ocupar un puesto en oficinas. Y claro, como seguíamos las mujeres encasilladas, allí a mí lo que me ofrecieron fue un puesto como secretaria. Entonces, pues bueno, allí llegué y además las mujeres en oficinas, la tarea que nos daban era la de mecanografía, la de mecanógrafa. Los hombres, los administrativos hombres mecanografiaban, les daban otro tipo de tareas que, bueno, ahí sí que yo veo que había un cierto desequilibrio. Pues porque claro, al administrativo hombre le daban unas tareas, digamos, de más responsabilidad. La tarea de mecanografía era una tarea pues puramente manual, las cartas se las traía el jefe redactadas, las minutas que llamaban. Las minutas, exactamente, las traía el jefe redactadas y simplemente pues era pasarlas a máquina y bueno, pues ahí también el cambio, la tecnología desde luego facilitó muchísimo esa labor, porque claro, si te equivocabas una letrita que te ponías mal, pues otra vez a repetir la carta, un trabajo mecánico para la mujer. Y sin embargo el administrativo hombre
hombre pues le daban tareas que requerían otra cierta responsabilidad. ¿Eso qué implicaba? Pues que podían tener una opción a tener un reemplazo, una categoría superior. Había brecha salarial. Una brecha salarial que aunque en nuestra empresa en el papel nunca ha sido, porque dices, no, si tú ocupas tal puesto, hay unas tablas salariales y da igual que seas hombre o mujer. Pero la realidad es que no. En aquel momento, un administrativo hombre podía ganar más que su compañera de al lado, sí, porque tenía opción de que le dieran un reemplazo. Sin embargo, una mecanógrafa, ¿cómo se le justifica un reemplazo? Bueno, ni una mecanógrafa ni planteárselo. Aparte que las mujeres, lo que yo he vivido en aquellos años, y yo creo que en general, las mujeres en cuanto al salario somos menos reivindicativas. Los hombres cuando hacen algo, se valoran más en ese sentido. Cuando creen que en el trabajo están aportando algo, enseguida... Bueno, yo eso lo he vivido siempre, en toda mi trayectoria profesional. Entonces dices, en nuestra empresa no hay brecha salarial, no hay unas tablas salariales, hay unas bandas y no sé qué. Pero realmente sí que la hubo. Y no sé si ahora ya quizá están cambiando los tiempos porque hay muchas más mujeres en puestos Depende de los equipos, María Jesús, depende de los equipos y de la sensibilidad de los responsables. O sea, que puede existir, pero claro, yo creo que ya no es tan masivo, sino que depende de... Que me estaba recordando lo que estabas diciendo, a algo que está muy de moda ahora, que es el síndrome del impostor. Y que realmente la mujer siempre se ha valorado menos o ha pensado para reivindicar que necesitaba tener más competencias. Creo que para eso el hombre sacaba pecho antes y se sentía más seguro, a lo mejor con unas habilidades similares. O sea que ese tema sí que sigue siendo una realidad hoy día, ¿eh? Sí, yo creo que por el carácter hombre o mujer, pues sí. Sí, quizás nosotras estamos más acostumbradas a creer que es nuestro deber y que no tenemos que... Exactamente. Que no necesita relumbrar tanto para que... Sí. Así es, pero que sí que es verdad que esa situación era la que se vivía en oficinas tiempos atrás, ¿no? Afortunadamente ha ido evolucionando un poquito. Ha ido evolucionando, sí, porque además las tareas han evolucionado. Ahora ya no hay unos administrativos que mecanografíen lo que en la minuta de otros, sino que pues el propio técnico o jefe que prepara un documento pues no hace. Yo creo que hoy día todas las categorías tienen una versatilidad y toda la gente que, por ejemplo, las nuevas incorporaciones que entran como administrativos tienen unas capacitaciones que, bueno, hay veces que realmente no hay un tema acorde entre funciones y lo que se realiza. Es decir, sí. Hay hoy día, y además con la escasez de personal que hay en muchos departamentos, nos encontramos pues administrativos, tanto hombres o mujeres, indistintamente, que hacen labores muy cualificadas y no tan estancadas como antes. Claro, esa propia evolución tecnológica, también esas tareas más repetitivas y con menor valor añadido, pues ya se realizan más fácilmente, pero bueno, sigue habiendo esa brechita que hay que ir trabajando en mejorarla. Bueno, entonces desde ese primer destino que hemos comentado, ¿cómo fue evolucionando la cosa? Ya nos has dicho, María Jesús, que pasaste del taller, no era tu sitio, y pasaste a la dirección de ingeniería, ¿era en tu caso? En mi caso, comencé en oficinas en la dirección de ingeniería como secretaria. Y bueno, pues durante ese tiempo seguí estudiando, seguí con mis estudios. ¿Y por tu parte? Yo, como María Jesús, tampoco me sentí cómoda donde entré en la dirección de material. Era un equipo, era muy ingenieril. Yo estaba familiarizada y estaba formándome y especializándome en urbanismo. Y entonces
entonces no existía la movilidad como hay ahora, establecida, casi era un poco, éramos freelance, buscando el sitio donde querías ir y tenías que ver el encaje. Entonces, bueno, yo localicé el trabajo que se podía hacer en la Dirección de Patrimonio y Urbanismo y todo mi afán casi desde que entré fue ir allí. Estuve como unos 5 años también en el primer destino, aprendí mucho, tuve buenos compañeros, y también me sirvió para, de alguna manera, contrastar, ¿no? Las siguientes realidades en las que estuve. Entonces, a los 5 años pude trasladarme a la Dirección de Patrimonio y Urbanismo, que está en un recinto que hay gente en Madrid que la conoce, gente de fuera que no, se llaman Las Caracolas. Eran unos edificios que era como una zona de ajardinamiento. Esto era una zona, un ámbito que se construyeron de forma provisional unas edificaciones cuando se construyó la estación de Chamartín, pero bueno, esa provisionalidad está durando hasta ahora, que acabará cuando se haga la famosa operación Chamartín y desaparezca toda esa zona. Para mí fue un contraste porque allí, aunque al principio seguía con una categoría administrativa, oficial administrativo, pero yo ya estaba en mi máster de urbanismo y ya empecé a trabajar con el equipo del director de urbanismo y haciendo, bueno, pues analizando los planeamientos, haciendo alegaciones, participando en el desarrollo urbanístico de este país, que también fue una época muy interesante, en los años 90, porque hubo una transformación muy importante. Y además, una cosa que me llamó la atención es que esa empresa, que entonces era Renfe, era como una multiempresa. Es como si en Paso del Rey hubiera estado en el siglo XIX y aquí era la modernidad. Aquí era un ambiente mucho más colega, mucho más colaborador, menos jerarquía. Francamente, para mí fue un salto bestial. Independientemente que estuve unos años, antes era bastante complejo el tema del reconocimiento de título, al menos para algunos, pero ya lo que eran las tareas, la integración en los equipos multidisciplinares, estábamos arquitectos, abogados, yo era socióloga, especializada en urbanismo, fue muy interesante y sobre todo también pues había una cosa importante y es que tú te sentías que crecías con el trabajo que hacías, ¿no? Sí, que tenía una recompensa toda esa formación y todo lo que estabais aprendiendo. Además, en esa época tan bulliciosa de transformación urbana. Efectivamente, que no hay que olvidar que fue también la época de toda la reconversión industrial. O sea, que vivimos también unos años en los que mucha gente se quedó en paro, en los que hubo muchísimo contestación social en la calle, en la empresa, pero en la calle, porque todavía recuerdo cuando se acampaban allí en Castellana, enfrente del Ministerio de Defensa, no me acuerdo exactamente la empresa que reconvirtieron, pero vamos, fue unos años convulsivos. Y en el urbanismo también. El urbanismo se transformaron ciudades como Bilbao, como Barcelona, bueno, Madrid, se transformaron y fue muy, muy interesante para mí poder vivir en directo pues esa etapa, ¿no? Bueno, pues en el año 1990 yo había terminado ya la carrera y entonces me incorporé. Había terminado ya la carrera, pero continuaba trabajando como administrativo. Entonces me incorporé a un equipo en la dirección entonces de Recursos Humanos, un equipo de estudios económicos y bueno, pues estaba pues súper feliz porque podía aplicar cosas que había aprendido y bueno, trabajaba con un equipo de economistas y bueno, muy bien, me encontraba muy a gusto. Entonces, en aquel año, bueno, yo estaba pensando incluso en marcharme de Renfe, de la empresa, porque, bueno, pues por supuesto quería trabajar en lo mío, desarrollar una carrera profesional que no sabía muy bien si con mis matemáticas podía desarrollarla en Renfe. Y entonces en ese año fue cuando hubo un cambio en la estructura organizativa de la empresa, un cambio que promovió la entonces presidenta Mercedes Sala, que yo creo que fue la primera mujer presidenta en Renfe. Y entonces creó... y creó las UNES, lo que llamábamos, creó una estructura de empresa por unidades de negocio.
aquello lo que provocó es que hubiera pues muchas oportunidades para el personal de Renfe, muchas oportunidades de desarrollo profesional. Y ahí me presenté a unas convocatorias de ascenso y conseguí un puesto como técnico, y además conseguí el puesto en el equipo en el que trabajaba. Bueno, tuve un par de opciones y opté por quedarme con este equipo porque la verdad es que estaba súper a gusto, y entonces ya deseché la idea de marcharme de Renfe. Y nada, pues la verdad es que por ahí empecé mi andadura ya con ya como en la estructura, en lo que llamamos la estructura de la empresa, que es De pues, apoyo, en la estructura de apoyo. la estructura que a partir de A mí me técnico ocurrió hacia también arriba. en los años 90, que también tuvieron un programa que era de potencial, y nos llamaban de potencial o algo parecido, y entonces hubo la posibilidad de las personas que teníamos titulación y estábamos ejerciendo ciertas tareas, poder pasar a cuadros técnicos o a técnicos. Y yo también, bueno, estuve en ese programa y tuve la oportunidad, también fue en los años 90, cuando ya me hicieron técnico, lo mismo. Bueno, seguí ejerciendo unas tareas similares a las que hacía, pero ya con la categoría de técnico y en la estructura de apoyo, que también, bueno, pues fue un salto a todos los efectos, ¿no? O sea, un salto cualitativo y cuantitativo, porque bueno, también mejoraba la remuneración, lógicamente. Claro. Y se iban así reduciendo un poco esa brechita que habíamos comentado al principio entre el personal masculino y el femenino. Ya se iba notando ese aperturismo, ¿no? Y esa igualdad de oportunidades. A la vista está que habéis podido seguir desarrollando y creciendo y mejorando en todos los sentidos. Es cierto, eso ha sido así, es verdad. Qué maravilla. Y, por ejemplo, bueno, tampoco os quedasteis, bueno, en tu caso, Sagrario, sí te quedaste ya en la dirección de... Sí, me quedé porque estaba a gusto y realmente, bueno, me formé, me especialicé en urbanismo, y además como es una materia viva. ¿Por qué es viva? Porque realmente toda la legislación que la rige es algo que está cambiando, toda la estructura territorial de competencias también cambió, pasó a las comunidades autónomas. Claro, nosotros desde Madrid, en cabecera, en realidad tenemos que conocer no solo una legislación del suelo estatal, sino todas las legislaciones de las comunidades autónomas. O sea que es un trabajo y es un conocimiento tremendamente fluido, además con unos cambios en todos los aspectos, más luego una interacción. Nosotros hemos estado siempre en la Dirección de Patrimonio y Urbanismo como un poco tangenciales a lo que es el core de la empresa, ¿no? Pero hemos estado precisamente preservando lo que es el patrimonio, tanto inmobiliario como o parte del mobiliario, pero sobre todo el inmobiliario, esos suelos que fueran, se intenta hacer una defensa de a través de nuestros equipos, ¿no? A través del estudio, de todos los distintos planeamientos, de las actuaciones que eran necesarias, de consensuar con ayuntamientos también acciones que a lo mejor luego realmente se concretaban en convenios, y gracias a eso se han hecho muchas integraciones en ciudades, de tal forma que esos suelos que iban quedando obsoletos, porque el uso del ferrocarril ya sabemos que cada vez ha ido también reduciendo la necesidad de espacio. Eso por un lado, y también otro tema que se ha ido haciendo ha sido todo lo que era el aspecto de mercancías, trasladarlo a las afueras de las ciudades, con lo cual esas bolsas de suelo y ahí esas brechas que se han generado y que había en la ciudad, fundamentalmente el ferrocarril había llegado antes, pero al final la ciudad se come el ferrocarril. El hecho es que ha sido un problema en muchos sitios. Bueno, pues todo eso me pareció que era tan dinámico que siempre estuve a gusto con los equipos, realmente incluso he tenido y tengo amigos allí, entonces no tuve esa necesidad de cambiar. Eso sí, formarme constantemente y continuamente, dentro y fuera de la empresa. Y además todavía en esa década de los 90, que además los medios los medios tecnológicos tampoco estaban tan desarrollados, lo que implicaba que viajaras, entiendo que una barbaridad por todo el mapa buscando... Pues mira, había una cosa curiosísima, o sea, eso sí que
que era, claro, hay que trabajar con la documentación que tienen los ayuntamientos, pues, del planeamiento y la documentación gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestros planos de lo que nosotros poseía Renfe primero y luego Adif. Entonces había que viajar por los ayuntamientos, había que a veces pedir esa documentación cuando había un planeamiento en revisión y nos podía afectar, y había que ir, y a veces de muy buenas maneras nos facilitaban la documentación, pero a veces hemos tenido que ir y llevarnos el papel y el papel de calco y calcar los planos para luego superponerlos con nuestros planos. Eso ha sido un salto bestial el que hemos experimentado con toda la digitalización de la cartografía, con los sistemas cartográficos. Y ahora cuando veo eso y me acuerdo, digo, es que era la prehistoria. O sea, era la prehistoria. Es verdad que estaba muy bien viajar y ver y hacer, pero era un trabajo, y teníamos unos equipos de delineación entonces muy potentes, y claro, ese trabajo era totalmente artesanal. Eso, ver que hoy día podemos tener esa documentación directamente de los ayuntamientos, podemos superponer con los GIS, y tenemos un sistema en Adif interesantísimo que es el IDEADIF, donde ahí vamos superponiendo todas las infraestructuras, convergen todos los datos gráficos de las distintas direcciones. Eso, la verdad, es que es la noche y el día. Totalmente, totalmente. Y bueno, imagino Sí. que en tu caso igual, o sea, las herramientas aplicadas Bueno, a las estos estudios económicos, herramientas ahora, bueno, es impresionante claro, lo que han cambiado, bueno, desde cuando empezamos con los ordenadores, con el Supercal, que bueno, pues tenía su funcionalidad, bueno, el MS2, bueno, y ahora trabajar con el MS2 a trabajar con el Windows ahora, que el MS2, pues bueno, bueno, sí, lo primero había que entenderlo, y bueno, y el Windows ahora es súper intuitivo, y bueno, pues como han ido cambiando las herramientas que te dan una versatilidad y una facilidad para todo tremenda. ¿no? Y tu conocimiento matemático, Claro, además, se sí, sí. aplicaría para la programación en Sí, esos sí, inicios, sí. sería Bueno, un claro, valor añadido, sí, sí, sí. realmente, para Eso poder sí que es cierto, que te resultaba todo más fácil. Porque bueno, yo además en la carrera tuve alguna asignatura de computación, entonces resultaba todo más fácil. Bueno, resultaba más fácil el manejarse con las herramientas, porque es verdad que sí que se notó al principio, pues eso, las personas más mayores, la verdad es que ahí ni querían, ni la verdad que les iba a costar muchísimo trabajo entrar. Y bueno, pero aún así hemos notado un cambio importantísimo en las herramientas de trabajo. Bueno, pues en el año 92 fue cuando se lanza el AVE, ¿no? Se inaugura el AVE. Y entonces una de las unidades de negocio que se había incluido en la organización de Renfe era alta velocidad. Entonces, la verdad es que todos mirábamos con un apasionamiento al AVE. Yo entonces estaba, como había comentado, en un equipo, lo que se llamaba un equipo corporativo del staff de Renfe, en la Dirección de Recursos Humanos, en estudios económicos de temas de gastos de personal y demás. Pero miraba el AVE con, no sé, pues con mucha ilusión, como que me apetecía muchísimo trabajar en AVE. Y entonces en el año 97 me surgió la oportunidad de un traslado a alta velocidad, y aunque yo estaba súper a gusto con el equipo, mis compañeros, mis jefes, en mi salsa en estudios económicos, pero me apetecía irme a trabajar en AVE. Y entonces la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos, porque necesitaban una persona con mi perfil allí.
Y bueno, pues me resultó súper enriquecedor, porque yo todo lo que había trabajado era en torno a lo que eran los costes de personal, los gastos de personal, y entonces en NAVE se me abrió como un mundo nuevo, un área de trabajo nueva. Empecé a trabajar con inversiones, con ingresos, con la operativa de lo que era el negocio de viajeros. Y bueno, fue muy enriquecedor, y eso es algo importante en una empresa grande como la nuestra, como fue Renfe, como es ahora Adif, y es que te da la oportunidad de poder hacer estos cambios de manera fácil. Si en otra empresa tendrías que cambiar de empresa, en esta empresa puedes cambiar de trabajo y de una manera como más fácil, pero sobre todo fue muy enriquecedora aquella etapa. Hombre, la irrupción de la alta velocidad fue toda una revolución, y entiendo que en la Dirección de Patrimonio y Urbanismo también supondría Sí, un bueno, desafío, un reto en algunos casos. sí, está claro, porque también hubo una transformación en el territorio tremenda. Lo que pasa es que ahí se acompasó con una necesidad que empezó a surgir en los ayuntamientos, de la que los ferroviarios más tradicionales no eran muy partidarios, y fue la demanda de soterramientos, porque ya también el AVE era una infraestructura muy dura, que además lleva unas pantallas de protección, y entonces realmente hubo una demanda masiva de soterramientos, o sea, de enterrar el ferrocarril, y eso, digamos que no era la opción primera que siempre se quería barajar. ¿Por qué? Pues primero, es muy cara. Segundo, tiene un mantenimiento también muy costoso. Tercero, no siempre se justifica. Se consideraba que había otras soluciones, digamos, intermedias. Pasarelas, pasos subterráneos, en fin, y luego además yo imagino que todos hemos viajado en ferrocarril, hemos llegado a una estación que llegas en superficie. Realmente la experiencia del viajero no es la misma llegar a un túnel que no sabes si estás en el metro o dónde estás, que realmente llegar a un sitio, a campo abierto, donde ves la ciudad, donde tienes la primera impresión. Pero bueno, esto es como todo, ha habido casos de todo, pero sí que el AVE sí que generó también esa circunstancia adicional, digamos, ¿no? Como una infraestructura mucho más dura, mucho más requería más seguridad, y bueno, en ese aspecto luego afectó en lo que era el planeamiento, los convenios y las solicitudes de los ayuntamientos. Y luego, ya andando el tiempo, además nos vamos acercando a esa fecha clave también, que Sí. fue la segregación de Renfe, Sí. en Renfe Operadora y en el administrador de infraestructuras ferroviarias. Efectivamente, eso fue como una sensación extrañísima, porque de repente abandonar el logo de Renfe, claro, ahí la mayoría de los trabajadores no decidían a qué empresa iban a pertenecer. Normalmente era según la materia en la que estabas, ibas o a infraestructuras o te quedas en Renfe Operadora. Hubo sitios que sí que hubo gente de la misma dirección que la dividieron. Yo personalmente, no sé tú, yo siempre me preferí el administrador que Renfe Operadora. Me veía más ligada a lo que es la infraestructura. Renfe Operadora lo encontraba como más empresa privada, y tenía esa vocación de lo público. Entonces, y me quedé en Adif, o sea que realmente ahí fue, y en Adif también fue donde, no sé tú, pero donde yo también tuve la promoción primero a jefe. A ver, bueno, la segregación de Renfe, para mí, para muchas personas, ¿no? Para muchos otros empleados, fue una oportunidad de desarrollo. Sí. La estructura, al dividirse la estructura, bueno, al tener que hacer estructuras distintas en cada una de las empresas,
surgieron muchos puestos muy necesarios. Surgieron muchos puestos, sobre todo en el staff, en las direcciones y en las áreas staff. Y porque en las áreas staff pues hubo que dividir al personal entre las dos entidades. Entonces ahí surgieron puestos en la estructura de dirección de la empresa y para mí fue una oportunidad porque todo lo que yo había aprendido pues me sirvió para poder tener un puesto para que contasen conmigo. En este caso fue en Adif, que en un área que quedaba, bueno, en el que las personas que llevaban esas tareas habían quedado en Renfe Operadora. Entonces, mis antiguos jefes en recursos humanos, en la dirección de recursos humanos, contaron conmigo para ocupar uno de esos puestos y fue mi oportunidad de ascenso. Yo también me ascendieron a jefe por aquella época, aunque no estaba en staff, pero sí que fue una época de oportunidad y todo el rodaje que llevábamos, el tiempo que llevábamos, también las jubilaciones que iban sucediendo, permitieron ya esa posibilidad. Esa posibilidad y bueno, fue ya ese salto a la estructura de dirección. Y entonces en ambos casos es cuando ya empezasteis a tener personal a vuestro cargo, bueno, en la jefatura entiendo, sí. Jefatura que habéis ocupado también anteriormente, ya empezaríais a tener, pero imagino que ya con el cambio a Adif ahí ya se ampliaría el equipo de trabajo que teníais a vuestro cargo. Sí, yo en mi caso he trabajado, al estar aquí en cabecera, he trabajado casi siempre mucho como coordinadora, es decir, que he estado siempre más, aunque he sido... Es decir, incluso en la jefatura sí que he tenido personal a mi cargo, pero sobre todo al final tenía una labor de coordinación con el territorio. Bueno, nosotros en la dirección de patrimonio, igual que la dirección de estaciones, servicios logísticos y otras tantas, tenemos delegaciones o gerencias territoriales por toda España, con lo cual aquí hay un núcleo importante de personal en Madrid, la cabecera, pero luego en el territorio tenemos en todas las comunidades autónomas. Entonces, realmente tenemos que trabajar todos a una, con una serie de criterios, pero como os he dicho antes, cada uno tiene una parte de la legislación que es específica, o sea, eso es una complejidad adicional. Entonces, desde aquí siempre hemos hecho, digamos, ha habido que hacer una coordinación y tanto en el puesto que yo estuve en principio como jefe de planeamiento, de esa coordinación con el territorio, y entonces, bueno, he sido como más virtual como jefatura, es decir, no he tenido un personal muy directo, sino que, bueno, pues el trabajo que había que hacer lo distribuía o lo coordinaba, mejor dicho, desde aquí. Y luego, bueno, ya hablaremos, ¿no?, de nuestro proceso como el siguiente paso. Bueno, pues empecé en Adif como jefa de planificación en el área de control de gestión. Y en aquel momento había que crear un equipo nuevo, el personal que llevaba esos temas había quedado en Renfe Operadora y entonces tuvimos que buscar personas, ir desarrollando las tareas que teníamos que llevar a cabo y el equipo se fue ampliando, mi equipo de trabajo se fue ampliando poquito a poco, mediante convocatorias de selección que fuimos haciendo y bueno, pues así me empecé a sentar, empecé a sentar en Adif y fue continuando mi progresión y mi desarrollo profesional. Y entiendo que entre esos equipos de trabajo también se iría notando también esa mayor introducción de personal femenino, que también se habrá apreciado en esa época también. Sí. Sí, quiero decir, ya realmente, como ha dicho antes María Jesús, en las convocatorias, que ya parece que tiene más esa información, ese dominio de la información, cada vez son más mujeres y además con todos los tipos de formaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí que, por ejemplo, arquitectas o en arquitectura, quiero decir, gente preparada en arquitectura o en
en geografía o en, bueno, pues en temas relacionados, sí, sí que ha habido. Y ha habido una relación fantástica tanto con los colaboradores masculinos como los femeninos. Bien, es cierto que yo también creo que cada vez van cambiando las formas también de relacionarse, desde esos sistemas tan jerarquizados que había cuando yo estaba, por ejemplo, en Paseo del Rey, con aquellos ingenieros. Yo aquí entiendo que es más un trabajo de colaboración. Es más, hay gente que se va especializando en temas y aunque estés como responsable, creo que lo interesante es tener la visión para un poco determinar criterios de por dónde hay que trabajar, ¿no? Pero siempre con un estilo de colaboración y de colaboradores, aunque al final la responsabilidad última sea del responsable, y yo creo que eso se interioriza además muy bien y motiva a los equipos. Sí, que Las últimas convocatorias de ingreso, todas estas convocatorias que está habiendo masivas últimamente, están provocando el personal femenino se esté incrementando bastante en la empresa. Y además, pues por supuesto, con un nivel de eficiencia pues igual que los compañeros hombres. Y además, digamos que la mentalidad en los equipos de trabajo es completamente distinta a la que era de antes y estamos trabajando. Un factor, por ejemplo, que es ahora la lactancia, pues claro, a veces nos han entrado compañeros que según entraban, a lo mejor de la oferta de empleo público, pero tenían la lactancia de sus hijos. Entonces, claro, antes parece que ese vacío de la mujer en el trabajo era solo de la mujer. Hoy día ya es curioso, curioso no, quiero decir que cuando uno compara la normalidad con la que ya hemos integrado esa lactancia que la cubre el hombre, que la cubre el compañero y que también homologa mucho más hombres y mujeres, porque al final pues antes parecía que es que no va a estar esta mujer, si estaba en el periodo de lactancia y tal, y ahora ya, bueno, pues es un factor que es muy diferente, porque tú y yo tuvimos 4 semanas de lactancia con cada uno de nuestros hijos, y yo en mi caso, mi marido, o sea, con mi hijo sí que fueron los primeros hombres, pero no sé si eran 2 semanas o 3, o sea, era muy poco tiempo. A que ese... Claro, habéis vivido una evolución muy interesante que quería preguntaros ahora, que era el tema de la conciliación. Ambas sois madres, o sea que habéis tenido que lidiar en un principio con esas condiciones más draconianas, ¿no? De trabajar hasta el ultimísimo día y no tener a lo mejor ni 4 meses ni la cuarentena, que se decía antes, por lo menos. Era muy justo. Y luego que fue maestra siempre me contaba eso, que ya a los 40 días... No, eran los 4 meses y a lo mejor añadías el mes de vacaciones. Y cuando se acababa la lactancia, pues claro, yo por ejemplo a las 7 de la mañana le llevaba a la guardería a mi hijo, con todo su pesar, porque no le gustaba nada y se resistía. Pero claro, realmente, luego a lo mejor es verdad que podía ser una jornada continuada y a las 5 le podía recoger, pero... eso así ya para el resto. Bueno, en el tema de la conciliación, la evolución ha sido pues, impresionante, ¿no? Para mí ha sido una evolución. Yo cuando tuve a mis hijos, al principio, los primeros meses, los tuve que dejar con alguien en casa. Yo además sufría muchísimo porque no sabías muy bien si al niño le estaban cuidando bien o mal. Y bueno, pues en ninguno de los dos casos de mis 2 hijos, mi marido en aquel momento tuvo permiso como tienen los padres ahora, ¿no? Entonces el permiso fue el que yo tuve de los 4 meses y luego pues esa horita que teníamos de lactancia que yo tampoco la pude disfrutar. En el caso de mi primer hijo coincidió con mi primer ascenso
y entonces ese ascenso requería como mucha más responsabilidad y más dedicación al puesto de trabajo, con lo cual apenas pude disfrutar ni siquiera de esa horita de lactancia y bueno, además los horarios, entonces trabajábamos con jornada partida y bueno, pues como mínimo hasta las 6 de la tarde, las 7, eran unos horarios amplios. Entonces yo pude, pues bueno, pude sacar adelante a mis hijos y atenderles porque mi marido tenía una jornada de trabajo continuada, trabajaba de mañana hasta las 3:30 de la tarde, entonces nos compaginábamos para uno de nosotros, mi marido llevaba a los niños al colegio y no, yo llevaba a los niños al colegio que podían entrar más tarde a trabajar, mi marido luego los recogía, luego los llevaba a actividades varias, yo los iba recogiendo y bueno, pues aquello pues era duro, era muy difícil la conciliación. Yo tuve la suerte de poder conciliar porque nos compaginábamos en los horarios, pero yo tengo alguna compañera que recuerdo que tuvo que pedir excedencia para poder cuidar a los hijos. Y bueno, sin embargo, hoy en día con el teletrabajo, bueno, los permisos de paternidad, pues se pueden compaginar, se puede compaginar mucho mejor. Hay la conciliación Además, con nuestras compañeras de trabajo, porque en otros ámbitos laborales es distinto, Sí, pero en nuestra empresa la conciliación la ha cambiado muchísimo. Claro, y además en esos puestos más de responsabilidad que tenía, Sí. parecía que había como que demostrar más, Sí, ¿no? sí. Que no te Exactamente. afectara esa cuestión. Además, lo que ha dicho claro. María Jesús sobre el tema de los horarios, había parte que era impostado realmente, porque no era necesario a veces estar hasta esas horas. Pero a veces te ponían yo creo que a los hombres les gustaba más las reuniones por la tarde, quedarse a comer, y nosotros hubiéramos estado encantadas de tener un horario continuo y tener, es decir, pues como se hace ahora, es decir, que es más razonable, pero entonces también yo creo que quedaba todavía una inercia de otros tiempos, y entonces, bueno, yo creo que el hombre llegaba a su casa y lo tenía todo hecho. Y entonces, pues bueno, el salir a comer con los compañeros, estar 2 horas, volver al trabajo, estar hasta las 7, pues no les resultaba tampoco un tema especialmente incómodo. Pero en general a las mujeres, y sobre todo si se tenían hijos, yo creo que eso lo llevamos fatal. Fueron unos años, muchos años, en que la tónica en la empresa pues era esa, en una oficina. Los primeros años míos, como os contaba, en los primeros años en oficinas que trabajé como secretaria, la tónica en la empresa era que el jefe se iba a comer a las 2. Tú no podías irte a casa porque normalmente te quedaba un poquito lejos, no te daba tiempo a ir y venir. Y entonces yo comía en la oficina, y mi jefe volvía a las 5 de la tarde y luego pues hasta las 7 yo tenía que estar ahí, tenía que estar trabajando y había tenido 3 horas entre las 2 y las 5 de la tarde. 3 horas que mi jefe había estado comiendo por ahí. Pero cuando luego... Yo comía en 20 minutos allí en Pero la María oficina, Jesús, en el office. cuando has estado luego de responsable, también ha habido una época... Exactamente. O sea, que eso estabas realmente claro, siguiendo el ritmo del jefe, pero cuando tú has sido responsable, veías que el equipo, sobre todo el masculino, tenía esa inercia y había que estar un poco en ella. El director, sobre todo los puestos más altos, seguían con su inercia de comer de 2 a 5. Y entonces yo estaba en un puesto de estructura de dirección, pero tenía por encima pues un director que comía de 2 a 5 y que a las 6 de la tarde tenías una reunión. Entonces, entonces fueron unos años para la conciliación
tremendos. Yo ahora miro con envidia a las compañeras jóvenes y tal, bueno, con envidia, pero también con envidia sana, y digo, qué bien, Sí. y qué bien que ahora pues tienen esa suerte de poder conciliar de otra manera a como nosotras tuvimos aquellos años duros. Bueno, aquellos años, digamos, sí, duros en nuestra empresa, y bueno, si era en nuestra empresa, sí, en otras empresas, en otros entornos laborales, en empresas privadas y demás, pues también sería tremendo. Efectivamente, la diferencia entre lo público y lo privado en ese sentido se tiene que notar bastante. Sí, pero incluso en lo público hemos vivido esa situación. Que ahora en ADIZ hay un plan de conciliación de la vida familiar y laboral. O sea, eso, en ADIZ ahora se cuida mucho todo esto. Igual que en ADIZ ahora hay un plan de igualdad, y bueno, pues tenemos esas ventajas. Está todo ya bien asentado, se han puesto ya unas Sí, buenas sí, bases, sí. y sí, ADIF sí que en ese sentido, chapó. A ver, bueno, lo que hemos estado comentando un poco, bueno, la evolución tecnológica yo creo que ya lo hemos reseñado bastante. En cuanto a este tema de la conciliación, yo creo que también está así un poco visto. No sé si queréis añadir alguna cuestión más en ese sentido. En cuanto al cambio de la propia cultura empresarial, creo que también lo hemos estado viendo un poco cómo ha sido esa evolución. Y bueno, pues quizás podríamos entrar a esa valoración personal de qué ha significado un poco para vosotras. Bueno, ya lo hemos estado viendo a lo largo de toda la entrevista, pero esta experiencia profesional en el mundo del ferrocarril, qué ha significado para vosotras, y qué consejos o cómo, qué transmitiríais a estas nuevas generaciones de mujeres para que les pueda atraer este mundo y se hagan también de la gran familia del ferrocarril. Yo diría que es un viaje en esta empresa después de 40 y pocos años sorprendente, porque a pesar de las reticencias que tuve en un comienzo a entrar y de momentos no muy tampoco especialmente gozosos, que todo enseña, pero yo creo que es una empresa que da muchas posibilidades, como ha dicho antes María Jesús, de cambios si tú te cansas, no estás a gusto, pero también de conocimientos, de retos en lo personal, en lo profesional, en lo emocional. Y además, lo hemos hablado, pero por resumirlo, es decir, el tema de la igualdad, el tema del reto profesional, romper techos de cristal, superar síndromes de impostor, porque se han ido haciendo formaciones o propuestas para colectivos, digamos, que a lo mejor podían tener ciertas dificultades o para promocionar o ayudar. Y entonces yo creo que ahí te da unas oportunidades que a veces no eres tú solo, sino que te acompaña. Por ejemplo, pues ha hecho los programas también para las mujeres que ya son tituladas de Lidera, y ante estos problemas muchas veces de no considerar que tienes las suficientes habilidades o que eres una persona que tienes que demostrar mucho más, yo creo que aquí se les ayuda, se les acompaña durante un determinado tiempo con un mentor o mentora a ayudarles a ver esa trayectoria que hemos tenido, a ver que aquí hay una empresa formal y una informal que tiene tanto peso o más, la informal que la formal. Y yo, echando la vista atrás, creo que me ha dado muchas oportunidades. Yo ahora me he sentido muy a gusto, muy satisfecha. Creo que he crecido mucho profesional, personalmente, y creo que el ferrocarril, en principio, la empresa ferroviaria, no es solo construir infraestructura. María Jesús nos está comentando todo el aspecto de análisis económico,
pero también tienen cabida los abogados, tienen cabida los sociólogos, tienen cabida arquitectos, o sea, es muy multidisciplinar. Y además, cuando se consigue trabajar en equipos que tienen esa multidisciplinariedad, la verdad es que crecemos todos mucho. Entonces, yo creo que aquí, en el mundo fluido que estamos, esta empresa, si quieres, te lo permite. Tenemos muchos planes de formación, tenemos posibilidad de formarnos fuera y para mí eso no tiene precio. O sea, es decir, un sitio donde tú llegas y llegas con pues con un estado de partida, pero sabes que eso ya no va a parar, porque hay que formarse, porque hay que crecer y porque hay mucho aprendizaje en todos los aspectos, no solo el tecnológico, sino organizativo también. Y el personal, claro, al final son muchas horas, somos gente que es una empresa en la que permanecemos mucho tiempo, con lo cual se generan unos lazos muy estrechos, también de amistad. Aquí hemos visto de todo. Hemos acudido a todo, a los nacimientos, el ambiente de trabajo es a muy las bueno. bodas. O sea, es una empresa, como estaba contando Salario, una empresa compleja, una empresa en la que tienes distintas áreas de actividad de todo tipo. Entonces, es una empresa que da muchas oportunidades. A mí, desde luego, me ha facilitado un desarrollo profesional que seguramente fuera no hubiese encontrado o no hubiese tenido muchísima más dificultad para poder llegar a alcanzarlo. Es una empresa en la que el ambiente de trabajo es bueno. Es bueno porque tenemos buenas condiciones de trabajo, entonces eso facilita, eso facilita muchísimo la relación entre las personas y la fluidez de las bondades y de la ayuda y de bueno, y si no tienes buen ambiente de trabajo, María Jesús, es un sitio que te permite, si no encajas, te permite el moverte, claro, y buscar otras oportunidades dentro de la empresa. O sea, porque es una empresa que facilita muchísimo pues, la movilidad y el desarrollo profesional. Bueno, en mi caso, pues desde luego así ha sido y desde luego animo muchísimo a mujeres, bueno, a mujeres y hombres, ¿no? a que opten por trabajar en esta empresa porque van a encontrar pues buenas condiciones, buen ambiente de trabajo y muchas oportunidades. Y también ya realmente, y eso tiene mucho valor, todo lo que es la integración de personas con ciertas también limitaciones y además es que como he tenido que trabajar con gente que ha entrado precisamente en esos cupos y francamente, o sea, me parece que primero son personas excelentes y segundo que, como tú has dicho, también para otras, respecto a tener oportunidades en otros sitios, o sea, aquí realmente se les da la oportunidad de homologarlos, que es lo que tendría que ser en toda la sociedad. Y eso ha sido ya un punto a más de los últimos tiempos, esa diversidad que nos ha permitido a todos también enriquecer en lo personal, porque nos hace abrirnos, quieras o no, mucho más de mente, ¿no? Sí, es así, es una empresa pública, ahora está haciendo muchos ingresos y tenemos obligación de tener unos cupos para discapacitados, unos cupos de puestos de trabajo para discapacitados. Pero además, precisamente porque teníamos que tener esos cupos y porque han ingresado discapacitados, también incluso tenemos cursos de formación para poder interactuar con ellos de una forma adecuada. No perder de vista toda exactamente, la diversidad además es uno de los valores en nuestra empresa, el poder atender a esa diversidad. Total, somos un crisol de personalidades que por otra parte es complicado tener en otros sitios. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante estar hablando con el compañero de Oviedo, no, es que hoy aquí
Pues es que tenemos el día soleado, es que el andaluz, es que aquí hoy tenemos tal problema, hay que decir, esa variedad que tenemos y esa amplitud de personas de todas las partes geográficas de España, además, o sea, me parece que es un tesoro. Sí, la verdad es que es una empresa enriquecedora y ahora hay muchas oportunidades porque nos estamos jubilando todo el baby boom, ¿no? Sí, los boomers. Entonces están surgiendo pues muchos puestos y muchas convocatorias de ingreso porque la empresa si no se puede quedar vacía. Somos como en torno a un 20% de la plantilla, estamos en proceso, bueno, en vísperas de salida de jubilación. Bueno, pero habéis puesto unas buenas semillas.